no fabrica. Es muy lindo lo que pasa en este programa, de aquel lado de la pantalla, pero del lado de acá también, porque uno aprende un montón en esto de descubrir potencialidades que no sabíamos que existían, por ejemplo, de los caballos con respecto a tratamientos, a intervenciones, a talleres. Y por eso es un placer recibirte, Angie. Muchas gracias por estar. Bueno, gracias a ustedes. También quiero agradecer a la producción y a la gente de Comunicación y Redes que facilitó este encuentro. Y bueno, obviamente a ustedes por recibirme. Porque cuando recibimos a una psicóloga y hablamos de caballos, enseguida se nos va la cabeza para equinoterapia. Bien. Y no es eso. No, yo cuando empecé a estudiar psicología tenía claro que quería explorar un poco y buscar esta vinculación, por un lado por el arte, por otro lado en relación a los caballos, y con lo que me encontraba era con equinoterapia. Obviamente en aquel momento no existía internet, no había posibilidad de salir a explorar más allá, era difícil también conseguir bibliografía, como que yo incorporé la costumbre de entrar a una librería y preguntar qué tenés de caballos y ver, de lo que me ofrecen, qué me puede servir. Ahora es todo mucho más fácil y obviamente que yo hice mi propio camino para ir acercándome a este tipo de disciplinas. Al principio sí, me interesé por la equinoterapia, hice un curso introductorio para ver un poco de qué se trataba y empezar este caminito. Y confirmé que no era exactamente lo que yo pensaba, que si bien se abocaba a algunas patologías en particular y también se puede ampliar un poco, yo quería algo que fuera accesible a todo el mundo, a todas las personas, en todos los contextos y sobre todo trabajar psicologías de la prevención, que es lo que a mí me parecía que me gustaba más, con lo que me sentía más cómoda. Después con la llegada de internet, esto ya te digo, facilitó un montón porque pude enterarme de que en realidad es algo que históricamente se ha trabajado a nivel global, en todo el mundo, siempre han habido como diferentes intervenciones de este tipo y pude ir explorando las diferentes escuelas, viendo un poco cómo se trabaja en los diferentes países y qué diferentes enfoques hay. Y en función de eso también, y de cómo me fui sintiendo trabajando en esto y estudiándolo, fui dándome cuenta de que también como profesional podía encontrar una forma propia de acercarme y que es lo que vengo desarrollando en los últimos años. Me he formado también acá en Uruguay, como les decía, en equinoterapia con Lidia Lercari, pero también, empecé a salir un poco, a viajar específicamente para, tomar cursos en otro lado. Y ahí lo que descubrí es no solamente lo que tiene que ver con el conocimiento en sí, sino con las personas, ¿no? Con las que uno se encuentra a lo largo de este proceso, ¿no? A mí me costó mucho acceder a este mundo, porque yo no soy del mundo de la hípica, no tengo caballos, no tengo un aras, no tengo contactos en ese ámbito y tuve que golpear muchas puertas para poder ir entrando de a poquito en ese mundo, ¿no? ¿Y por qué hay que entrar a este mundo? ¿Qué personas o quiénes son de repente? Porque de repente uno, o yo me lo imagino como algo lejano. O sea, ¿quiénes son las personas o qué patologías o qué situaciones puntuales son las personas que van a buscar este tipo de tratamientos, de métodos? Y es como lo hablamos hace unos minutos, en realidad es abierto a todas las personas. Yo cuando hago una propuesta, tengo diferentes propuestas. Empecé haciendo propuestas de talleres grupales. Al principio lo orienté a talleres dirigidos a mujeres, porque venía como trabajando en esa línea, ¿no? Y estudiando como un poco más en relación a lo que es los procesos de violencia y todo esto. Entonces hice una propuesta genérica orientada hacia mujeres. Hice varios talleres en este sentido, que venían mujeres con diferentes problemáticas y que en un taller grupal lo que pasa es que algunas de las cosas que cada uno trae para compartir surgen y otras quedan como más en el plano de un trabajo más individual. Pero empezaron a hacerme consultas hombres, madres de niños, entonces empecé a hacer talleres abiertos a todo público y ahí empieza a aparecer, otra forma de trabajo, porque hay que compilar en una misma propuesta una modalidad que sea adaptable al niño, al adulto o contenidos de pronto que van a surgir y que si hay hombres y mujeres y niños, de pronto la gente se cohíbe y no se anima a contar cosas. Entonces, fui viendo por dónde ir
desarrollando, ¿no? Y abriéndolo no solamente a los trabajos grupales, sino también, bueno, cuando yo veo una propuesta grupal que hay cosas que no terminan de aparecer, pero están ahí, proponerle a esa persona, ¿qué te parece si después seguimos un proceso individual? ¿Qué te parece si hacemos un taller individual donde vos realmente puedas traer todo cada lo que uno está explore? pasando? Pero ¿en qué momento aparece el caballo como protagonista? Bueno, la modalidad de trabajo es así. Nosotros en esta propuesta de modalidad de taller, primero que nada que no se monta el caballo, ¿no? Se trabaja con caballos sueltos, caballos se dicen semi-libertad porque no son caballos salvajes, evidentemente, pero lo que hacemos es introducirnos en su espacio. Es decir, los caballos están sueltos, están en el lugar donde habitan, a veces se prepara un espacio amplio, y estoy hablando de amplio, media cancha de fútbol, para que se entienda un poco el espacio que va a ser el consultorio, digamos. No es un circular chiquitito así donde el caballo corre alrededor, sino que estamos hablando de un espacio muy grande donde el caballo tiene su actividad, está comiendo, está interactuando con otros caballos, y somos nosotros los que llegamos a ese espacio. Entonces, a través de diferentes actividades que yo voy a plantear, vamos a ir introduciéndonos y acercándonos a este caballo, y a través de lo que vaya pasando con la persona, cómo reacciona el caballo, a través de la reacción del caballo, cómo la persona resuelve la propuesta que yo le hice, es que vamos a ir trabajando estos contenidos que tienen que ver con cómo la persona se maneja en general, en sus vínculos, en su manera de resolver los conflictos o los problemas que se le presentan en la vida cotidiana. Y ese paralelismo es lo que a la persona le ayuda de algún modo a entenderse, ¿no? A ver, bueno, ¿por qué reacciono así? Uy, ¿qué me pasó? ¿Por qué? ¿Qué pasa? Cuando a vos te ponen en un lugar, estás al aire libre, estás en un lugar precioso, porque, bueno, trabajamos en chacras, en lugares que geográficamente son lindos, rodeados de naturaleza, un día precioso, y con unos caballos ahí sueltos, ¿no? Digo, que a todo el mundo le genera esto de, ay, el caballo, qué animal... O miedo. Sí. Y miedo también. Eso también, porque mucha gente llega y cuando yo les pregunto, bueno, ¿qué es lo que te genera? O sea, ¿qué es lo primero que pensás cuando hablamos de caballos o cuando se te acerca un caballo? Te dice miedo. Sin embargo, cuando la persona está en actividad, corporalmente y en actividad, la persona no demuestra miedo, ¿no? Y esto yo es algo que a veces durante la sesión tomo fotos para después mostrarle a la persona y decirle, mirá, esta sos vos la que me dijiste cuando llegó, yo le tengo miedo a los caballos, nunca me acerqué a un caballo, y mirá cómo ibas al lado de un caballo, otro atrás, y no te habías dado cuenta, y el miedo en realidad no estaba. Es algo como que a veces también impuesto culturalmente, ¿no? Que la gente llega pensando que el caballo te va a patear, ¿no? Hablábamos de esto de que no se monta el caballo, pero de repente sí hay contacto. También antes de salir al aire conversábamos de que yo había visto en una serie de que había personajes de una serie que miró en Netflix, que para trabajar su depresión y su ansiedad abrazaban caballos. Sí, el contacto con el caballo es parte de la propuesta, ¿no? Hasta dónde llegar, ¿no? Y qué contacto tener con ese caballo va a depender de lo que la persona necesite, quiera, desee y pueda, ¿no? Entonces no es que yo le digo vayan y abracen los caballos, ¿no? Yo lo que les propongo es, bueno, vamos a acercarnos, buscar el acercamiento, busca hasta dónde te vas a poder acercar y busca dónde vos vas a entender que el caballo te está aceptando, ¿no? Que de repente en el imaginario es, si el caballo me deja que lo abrace, me aceptó, y en la realidad es que si el caballo te deja acercarte un poquito, ya es que te aceptó, ¿no? Digo, porque sos un ser extraño y no olvidemos que el caballo en la naturaleza es un animal de presa, o sea que para él nosotros somos predadores, ¿no? Y el miedo es un poquito al revés. Vos decís, hoy estamos en un mundo de Internet. Para mí es una novedad. No conocía otro emprendimiento que abordara el contacto con el caballo de esta dimensión. Hoy con esta posibilidad, ¿cómo estamos nosotros respecto a esta terapia en Argentina? No sé, en otros espejos que podamos tener. En Uruguay hay mucha gente trabajando con caballos desde diferentes enfoques. No solamente en equinoterapia, sino también en enfoques así, en caballos en libertad, pero desde diferentes lugares, de diferentes posturas y desde diferentes formaciones. Yo lo que pretendo es acercar la academia, digamos, al trabajo práctico. Es decir, yo me estoy especializando en terapia relacional sistémica, hice un curso en la Coordinadora de Psicólogos del Uruguay, ahora estoy formando parte de los equipos de Ecovisión de CETRU, que es el primer centro de terapias relacionales acá en Uruguay,
que lo lleva adelante Mónica Dorado, y la idea es un poco, bueno, darle este marco teórico al trabajo concreto que se hace en los talleres o en la clínica individual, ¿no? Divino, porque aparte de todo ese trabajo teórico seguramente pueda servir a otros constructores de todo ese camino, por ejemplo, que has construido vos. Ha sido un placer de verdad que estés con nosotros. Bueno, y cualquier cosa en la pantalla está saliendo en las redes para que se comuniquen con ella, porque seguramente va a haber consultas y curiosidades con este tema. Ojalá que sí. Totalmente las órdenes. Bueno, gracias. Por favor, a vos. Nosotros nos vamos con Fito.